Listo. Ok. ¿Comenzamos? ¿Belén? Sí, están en vivo. Ya. Ya. ¿Cuál es la pantalla esta? Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta jornada. Bienvenidos esta vez desde la plataforma ACA, Arquitectura Ciudadanía Abierta. Hoy día tenemos un conversatorio que, aprovechando la presentación del libro que ha salido hace más o menos unos 8 meses sobre el Workshop Limápolis 2014, que hiciéramos sobre el tema del Plan Lima 2035, hemos querido aprovechar para conversar también sobre Lima hoy día, sobre el plan que está elaborándose ahora la nueva gestión Lima al 2040, y conversar sobre urbanismo, sobre la metrópoli, sus problemas, su presente y su futuro. Para eso nos acompaña, bueno, en primer lugar, Willy, que es quien ha editado junto conmigo el libro, que estuvo también en el Limápolis de aquel 2014, Willy Ludeña, a quien todos conocen. Luego también está José García Calderón, quien estuvo a cargo del Plan Lima 2035 y que está ahora a cargo del Plan Lima 2040 por la Municipalidad Metropolitana de Lima. También está Tamara Alba, quien es directora de urbanismo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sharif Cajat, que es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Católica y que estuvo como profesor participante en el workshop Limápolis, que es urbanista además, y en algunos estará con nosotros Ana Zucchetti, que además estuvo en la parte logística del plan Lima 2014, perdón, Lima el 2035, todos estos años. Pero que además, como todos sabemos, es una entre activista, preocupada, y en general, ahí está justamente Ana, y en general siempre activa, urbanista en la ciudad, metida sobre todo en temas de medio ambiente. Y nos está apoyando también Belén de Mesón, profesora de la facultad. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Lo primero que quería era un poco para poner tal vez todo esto en un contexto temporal amplio, sin ánimo de hacer un viaje al pasado. Lo primero que quería era compartir un video, en realidad el extracto de un video que hiciera el programa Umbrales que dirigía Claudia Mico, que trata sobre el plan, el workshop Limapolis en el contexto del plan 2035. Entonces, comparto con ustedes la pantalla. No olvidar poner compartir sonido abajo. ¿En dónde? Cuando pones compartir pantalla. No me pregunto. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Vamos. Okay. Con motivo de la elaboración de este nuevo plan para Lima, se vienen realizando múltiples debates y foros. Entre ellos destaca el Workshop Internacional Limápolis, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería,
Este se realizó en Lima, en el Museo Metropolitano y en el Parque de la Exposición, convocando la creatividad y criterio de estudiantes y de urbanistas locales y extranjeros. Lucho, ¿cuáles son los principales objetivos de Limápolis? ¿Hacia dónde apunta en relación a, sobre todo, el plan, ¿no? Lo que se está haciendo en la municipalidad? Bueno, primero, el más importante es generar un espacio de discusión. Creo que Lima no tiene espacios de discusión sobre lo urbano, en términos académicos, en términos profesionales, en términos intelectuales. La discusión urbana es una discusión pobre, y termina siendo pues una discusión manejada por políticos. También quisimos aportar con aquello que la universidad debe aportar, que es la generación de conocimiento. Entonces, para eso hemos juntado gente peruana valiosa, todos los expertos que están aquí. Hemos traído gente de afuera que tiene otras miradas, otras ópticas para que se confronten con las de los peruanos. El tercer objetivo, que era poner toda esa inteligencia no para criticar el plan, no para cuestionar nada, no para señalar sentados desde la academia y señalar que está mal, sino a trabajar, a arriesgar, trabajar y proponer, a proponer, ¿no? a que los arquitectos y los expertos que vengan digan, bueno, eso podría ser así, 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 y puede estar bien, puede estar equivocado, y discutir como los urbanistas y los arquitectos discutimos, con proyectos. Limápolis o workshops de este estilo son imprescindibles para avanzar con el planeamiento. Son 150 personas durante 10 días pensando sobre temas del plan. O sea, evidentemente hay que capitalizar ese conocimiento y esos debates. En el marco de este evento, les preguntamos a los urbanistas peruanos que participaron en Limápolis cuál es su opinión acerca de los temas prioritarios sobre los cuales Lima debe trabajar. Para mí el más importante es la movilidad. Dentro de ese plan de movilidad se desprende el segundo, que es el tema de las subcentralidades o centralidades que van a ayudar a que la movilidad sea menor. Es decir, con la dotación de equipamientos, la ciudad va a necesitar moverse menos y esta movilidad sea en condiciones pues, de primer nivel, ¿no? Porque la movilidad es un derecho, o sea, todos los seres humanos tenemos derecho y el deber de movernos inteligentemente. Sí. No digo el tema de la vivienda, que es un tema muy urgente. Cuando digo los usos, yo digo la vivienda está dentro de estos usos, indudablemente, ¿no? Pero el otro tema es el reconocimiento de la geografía en la cual está esta ciudad y los espacios públicos en relación a esa geografía, ¿no? Crear un verdadero sistema que ayude a la caminabilidad, por ejemplo, va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas. Claro, yo creo que el plan urbano necesita ya empezarse a socializar, ¿no es cierto? Y tiene que dejar de ser una cosa abstracta, con un lenguaje que nadie entiende, que no lo entienden ni los arquitectos. Necesitamos que los ciudadanos todos nos sintamos que el plan nos va a servir. Porque se difirió, se postergó hacer un plan, y eso era, creo, para que los políticos hagan lo que quieran un poco, más que para que haya una ciudad esperando su futuro, ¿no? Y hoy día creo que hay una actitud en el ciudadano de interesarse en la ciudad. La ciudad es un lugar al que se pertenece, en el que se quiere estar, en el que se tiene el futuro, en el que se quiere desarrollar. Cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia aquí en el workshop de Limápolis y si sientes que esto va a servir realmente para Lima. Un tema muy importante de intercambio entre la academia y la realidad, que es un intercambio de una comunicación que no se hace muchas veces entre los planes que se están gestando para la ciudad y lo que sucede en una plataforma que puede ser justamente el germen de propuestas innovadoras y que apoyen o planteen pues otros entendimientos de la realidad. Y nos vamos dando cuenta en el transcurso del taller, que me parece muy, muy interesante, que una de las faltas más graves que existe en el planeamiento urbano de Lima es justamente la condición del ordenamiento territorial. Una conexión que tiene una desconexión y un desentendimiento de la particularidad territorial y geográfica que tiene la ciudad y que es un poco
reflejo de cómo se ha construido esta ciudad pues, fragmentada y un poco dispersa. Me gustaría que fuera una iniciativa que sea para todos los años, que no solo convoque arquitectos y urbanistas, sino también sea más interdisciplinario, ¿no? Que convoque antropólogos, a sociólogos. Los pobladores también sean partícipes de esta propuesta, ¿no? Saber qué opinan, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas a largo tiempo. Definitivamente, las ideas que se han trabajado en el ámbito académico de un workshop como Limápolis y las propuestas urbanas que nos traen los urbanistas extranjeros y nacionales son refrescantes, porque nos permiten ver todo lo que Lima es capaz de ser, más allá de las limitantes políticas o económicas que a veces se ponen nuestras autoridades. En este sentido, estas propuestas no pueden más que enriquecer el trabajo que la municipalidad viene haciendo de cara al nuevo Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima, y por eso merecen ser consideradas. La importancia fundamental de este plan es que hay una gran urgencia porque se ejecute lo antes posible, para empezar a cambiar hábitos y realidades que necesitan de respuestas inmediatas y de calidad. Bueno, hay varias cosas que salen de aquí del video que esperamos irlas tomando en las intervenciones que vayamos teniendo. Quiero invitar primeramente a Willy a hacer una primera reflexión y una primera pregunta para nuestros invitados. Bien, gracias Lucho. Bueno, en realidad quería retomar el espíritu del libro y plantear más que una pregunta específica, tal vez una invitación a nuestros panelistas para reflexionar un poco desde la experiencia de cada uno de ellos, el sentido del plan urbano, ¿no es verdad? Para aquellos que nos dedicamos un poco a la historia urbana y específicamente al ámbito de las ideas urbanas, los planes urbanos son un testimonio extraordinario para conocer, para analizar el pensamiento urbano de un momento específico del desarrollo de la ciudad, en el caso de Lima. Y desde luego son un testimonio donde puede concentrarse en un solo momento una serie de iniciativas y visiones de la ciudad y una serie de planteamientos en términos de proyectos incluso, ¿no? Pero para aquellos que no son historiadores, sino más bien vivimos la ciudad, en realidad los planes son una especie de anacronismo previsible que termina siendo inservible, porque finalmente cuando se terminan de hacer los planes, la ciudad ha cambiado, la realidad es otra, por lo tanto son documentos que nunca terminan aplicándose. Y la historia de los planes urbanos, solo para mencionar el caso de Lima, es la historia de una serie de planes que nunca terminaron de aplicarse realmente, ¿no? Como por lo menos habían sido previstos. Si los planes hubieran partido sobre la premisa de que gran parte de lo que proponían nunca se aplicarían, no habría ningún problema de coherencia, pero siempre los planes encarnaban una visión casi canónica de que la ciudad cambiaría sustancialmente aplicando esos planes. Eso nunca pasó. El plan de Luis Adá de 1872 terminó totalmente desestructurado. El plan de 1947, el plan piloto, del mismo modo, nunca terminó aplicándose. Puedo pensar en el plan de ME de la misma manera, el plan del 2010 para hablar de planes relativamente actuales. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué realmente los planes nunca terminan aplicándose? ¿Es que están mal planteados los planes? ¿Se formula un plan pensando en que la ciudad que se va a planificar es otra ciudad imaginaria o algo está pasando? ¿O los planificadores no se merecen la ciudad que quieren planificar o la ciudad no se merece los planificadores que quieren tener? Algo hay y creo que de eso no hemos hablado mucho. No obstante que sabemos todos que el encuentro entre plan y ciudad y realidad política, social, es un encuentro absolutamente tenso, complejo,
porque intervienen una multitud de intereses, y tanto es así que los tres momentos más importantes de esta controversia entre planificación y política, cuando los planes quisieron de alguna manera subvertir las estructuras de la ciudad, terminaron en golpes de Estado. Guillermo Billinghurst, en 1912, cuando empezó a hablar de barrios obreros y la expansión hacia el RIMAC, le vino el golpe. No quiero decir que fue por el plan de él, pero era un factor absolutamente fundamental. Y el propio Bustamante y Rivero, cuando se oponía a la voracidad de los inversores después del terremoto de 1940, de salir más allá del triángulo Lima, Callao, Chorrillos, Lima, porque el plan piloto quería de alguna manera acotar la expansión urbana de Lima dentro de ese triángulo con una ciudad densificada, y había una presión fuertísima del capital inmobiliario para liberalizar la urbanización de las tierras fuera del triángulo, le vino el golpe con Odría. Y es interesante observar los cambios que se darían después, en el segundo capítulo del plan piloto, una vez que Odría termina en el poder y cambia el equipo del plan piloto, en cierto modo, no de manera sustancial, pero los resultados están ahí. Y esta historia termina con el proyecto de Velasco Alvarado, cuando empieza a hablar de la famosa reforma urbana, que podía ser como una especie de segundo capítulo de la reforma agraria, y se corrió las voces de que confiscarían la segunda vivienda, las casas de playa, y desde luego no será esa la razón por la cual Morales Bermúdez le hace el golpe, pero hay razones para pensar que la relación entre plan y ciudad, plan y política tiene una serie de elementos importantes, ¿no es verdad? La pregunta que quería un poco poner a la mesa era entonces, ¿por qué es que los planes no se aplican realmente como debían ser? ¿Cuál es la razón estructural, epistemológica, metodológica de este desencuentro entre plan y realidad? La normalidad histórica en nuestro país es que la informalidad es un ADN estructural de la República. Esto está en la raíz misma de la República. No es un invento de Hernando de Soto o José Matos Mar. Está en la estructura profunda del sentido de nuestra sociedad. Sí, todo plan intenta instaurar un orden desde cierto orden urbano, desconociendo ese desorden estructural. La pregunta es si es posible que tal vez el problema de los planes es que nunca trabajaron la instauración de un nuevo orden desde la lógica del desorden urbano que implica esta informalidad. Y eso es un poco el sentido de la pregunta que quería plantear, un poco para reflexionar sobre varios temas involucrados en esta reflexión que me he permitido hacer. Gracias. Gracias, Willy. Bueno, nada, de repente empezamos por José, que es el que está ahora con las, como se dice, con las manos en la masa, y para hacerlo más fluido seguimos con Ana, Sharif y Tamara, en ese orden. Sí, bueno, gracias por la invitación y la oportunidad para poder compartir un poco las reflexiones, ¿no?, con la audiencia. Y sí, lo que menciona Willy es bastante cierto, ¿no?, porque tenemos una trayectoria como ciudad en la que el planeamiento evidentemente no ha pesado o no ha tenido la injerencia que podría haber tenido en otras ciudades, ¿no?, la planificación urbana. Yo pondría aquí dos temas en discusión, y uno tiene que ver con los cambios que sufrió Lima en la segunda mitad del siglo XX, todo este proceso de urbanización que fue bastante intenso y acelerado, ¿no? Y que no solamente la planificación urbana, ¿no?, fue sometida a una presión bastante intensa de cambios que todavía siguen en curso, ¿no?, sino realmente el mismo Estado peruano, ¿no?, en la economía, en los cambios sociales o la cultura, ¿no? O sea, la manera que Lima crezca después de tener 600.000 habitantes a mediados del siglo XX y de pronto suba, ¿no?, con tasas de crecimiento de 6% que hacían que vinieran 150.000 personas al año. O sea, esa magnitud de crecimiento evidentemente dificulta, ¿no?, no solamente la aplicación de la planificación urbana, que intentos hubieron, pero sino también la responsabilidad del Estado por tratar de ordenar un poco ese proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un punto de partida, ¿no?, que tiene que ver con esta intensidad del proceso social que implicó la transformación de Lima en metrópoli, ¿no?
grande, moderna. Y luego, el segundo tema, evidentemente, tiene que ver con el contexto político, ¿no? que lamentablemente no ha acompañado a la planificación urbana, porque yo creo que habrá mucho más evidencia que la planificación urbana no es un acto de aprobación, ¿no? De creación de un plan, esperando que la ciudad pudiera, luego de aprobado el plan, ajustarse a lo que ésta determina, ¿no? Yo creo que ya en muchas otras ciudades se ha evidenciado desde hace décadas inclusive, ¿no? Cómo la planificación urbana realmente tiene que gestionarse. O sea, el partido de la planificación urbana se juega en su implementación, ¿no? Y ya pasó mucho tiempo desde que esos planes pretendían normar y regular y esperar que la ciudad se ajustara a esas normas, cuando se ha evidenciado que la intensidad de los cambios, la rapidez de los cambios, ¿no? Obliga a que la planificación urbana realmente acompañe esos procedimientos, ¿no? Y para eso, evidentemente, se requiere pues, una estabilidad política, una constancia, ¿no? política que supera, en el caso de la ciudad de Lima, los periodos de gobierno municipal, y eso es lo que más ha adolecido la ciudad desde antes, pero se puede ya de manera más constante hablar a partir del año 80, ¿no? con el retorno a la democracia, que ha habido alcaldes elegidos por la ciudadanía de manera constante, pero no se ha observado, digamos, la continuidad de las políticas de planificación urbana, y al mismo tiempo no se ha, creo yo, percibido la necesidad de que el planeamiento urbano tenga un carácter mucho más operativo, orientado a la gestión. Hasta ahora creo que nuestros planes son más planes normativos, ¿no? que establecen una serie de normas y quedan ahí un poco estáticos, esperando que todos los actores de la ciudad pues, cumplan esas normas, ¿no? Y realmente así no es posible transformar la ciudad ni contribuir a mejorar, ¿no? todas las deficiencias que tiene y aprovechar las potencialidades que también tiene. Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. Me vino un brote de nostalgia al ver el video de Limápolis y de las entrevistas de algunos de sus autores. Bueno, gracias por la invitación y gracias a Luis y Willy también por las preguntas siempre estimulantes sobre nuestra realidad urbana. ¿Por qué los planes no se aplican? No hacemos los planes que la ciudad necesita o la ciudad y los planes no tienen los gobernantes y la institucionalidad que necesitan. Quizás ambas cosas, ¿no? Yo creo que necesitamos construir planes y necesitamos construir institucionalidad a la par de los planes. Y una cosa va con la otra. Y por eso creo que los planes deben ser instrumentos absolutamente vivos, ¿no? Y ahora más que nunca. Deben ser sistemas de información de la ciudad vivos y abiertos a todos, que se actualicen a cada paso, en cada momento y que estén disponibles para todos. Ahora, por ejemplo, en el contexto de COVID deberíamos aprovechar para que ese tejido social tan debilitado se reactive, se reconstruya a partir de la movilización de la gente, incluso para levantar información urbana y meterla al nuevo plan urbano que se está formulando, ¿no? El plan también, los planes urbanos deben ser pactos sociales y políticos entre las instituciones, entre los partidos, entre los grupos de interés, y por ello deben ser también vivos, ¿no? Y por lo tanto, trascender y superar las gestiones, ¿no? Y como decía José, los planes deben ser, para mí, esencialmente son portafolios de proyectos, ¿no? Y también portafolios vivos. Cuando nosotros hicimos el plan 2035, cuyo creo mayor error fue empezarlo tan tarde en el proceso de gestión, prácticamente el último año y medio. Se hizo a toda máquina, ¿no? En casi 18 meses desde la transferencia de recursos a la unidad ejecutora hasta su conclusión, ¿no? Preparamos una cartera de, creo, José, corrígeme, más de 380 proyectos, ¿no? Quizás ahora hay que desechar 200 y reinventarlos,
pero hay otros tantos que probablemente son absolutamente vigentes, ¿no? Y que bastaría actualizar, consultar y gestionar para poner en marcha. Entonces, los proyectos son esas piezas vivas del plan que permiten a un plan también ejecutarse y mantenerse actual, ¿no? Así que yo creo que, como decía también José, el plan en primer lugar debe instrumentarse, ¿no? Y esa es nuestra gran falla, que no llegamos, no concluimos el ciclo de la planificación y no instrumentamos y no llegamos a gestionar los planes, ¿no? Y en este momento necesitamos hacer unas reformas grandes del Congreso de la República, que además ya están listas, ya están preparadas, la nueva ley del suelo, por ejemplo, para poder financiar las ciudades y gestionar el suelo de las ciudades de una manera diferente y poder implementar los grandes proyectos que los desafíos del plan urbano para Lima contienen, ¿no? Gracias, Ana. Sharif. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Digamos, en el sentido que han estado comentando Ana y José, yo también estaba pensando mencionarlo, pero creo que ya no voy a ahondar en el sentido de que se necesita una continuidad y sobre todo una institucionalidad, ¿no? Instituciones que sean capaces de soportar, digamos, distintos gobiernos con distintos intereses o distintos discursos, pero hay dos cosas más que creo que me parecen súper importantes, por las cuales creo que no se pueden lograr implementar en el tiempo estos planes, y creo que una tiene que ver con la idea general, que podría ser la visión, de tener esa idea clara, y la otra tiene que ver con la gobernanza. Y creo que también esas dos como que tienen una relación interesante y tensa, ¿no? Por un lado, creo que los planes, así como tú, digamos, mencionas con respecto, o Willy, con respecto a lo que estaba mencionando, con respecto al plan del 49, cómo hay estas tensiones entre una visión de una Lima expansiva, con todas las chacras y las haciendas convertidas en nuevas urbanizaciones, etcétera, contra otra visión que era la del plan de mantener una ciudad compacta con el triángulo reducido. Incluso dentro del triángulo está la zona como del Fundo Pando y la zona de las Huacas, dejarlas como áreas verdes, como unos pulmones al interior del triángulo, etcétera. Esa es una idea clara, ¿no? Que se puede resumir casi en un diagrama. Yo creo que el resto de planes de Lima no tiene esa como capacidad de síntesis, o no han tenido. Entonces creo que la gente no las puede ni reconocer, ni dibujar, ni referirse, y creo que esa sería como una de las principales cuestiones que deberíamos lograr en este plan al 40, de saber a dónde vamos, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad? O sea, ¿es una ciudad con un borde, con un parque, por decir, un área reservada, como las lomas, para que no pierdan su verdor en invierno y uno sepa dónde comienzan las lomas y acaba la ciudad? Creo que ese tipo de cuestiones son fundamentales para poder dibujar la ciudad, y si uno no puede dibujar su ciudad, creo que no la conoce. Y en este caso creo ni siquiera los arquitectos limeños, vamos a decir, porque estamos hablando de Lima, creo que serían capaces de dibujar su ciudad con algunos diagramas o algunos gestos, y creo que ese es un reto importante para el plan del 40. No sé si llegar a la idea de casi del logo de la ciudad, ¿no? Pero sí tener una imagen clara hacia dónde podemos encaminar todos los esfuerzos o hacia dónde se dirige. Y creo que la otra interesante y compleja, pero a mí me parece últimamente, me parece casi la más importante, es casi hacer un esfuerzo para acabar con las alcaldías municipales, ¿no? O sea, los distritos creo que son el problema más grande que tiene la ciudad de Lima y las ciudades que están camino a convertirse en metrópolis, ¿no? Creo que cuando uno ve la idea del distrito, está pensado en un distrito rural, ¿no? En un distrito que no está en la ciudad y que se superponen todas las cosas, ¿no? O sea, incluso en Lima, como ciudad, tiene todas las direcciones que se superponen con los ministerios, ¿no? Pero ya cuando uno se baja de la Lima metropolitana, que incluso puede tener todas estas direcciones como educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, que son un poco redundantes, pero vamos a decir que, en fin,
tienen una estructura metropolitana y tienen sus espacios donde norman y legislan y fiscalizan, cuando se repite toda la misma estructura en los espacios distritales municipales, vamos a decir, más locales, y eso es un absoluto despropósito. Entonces creo que el problema de la gobernanza, de tener 50 distritos, hoy en día es la peor sabotaje que se le puede hacer a un plan metropolitano, y creo que sería como un esfuerzo súper interesante llevar esta idea del plan y toda la idea de la gobernanza de Lima al Congreso, que creo que es el único que, si no me equivoco, es el único que puede resolver esto disolviendo los distritos, ¿no? Con una nueva forma de estructura de gobierno donde, vamos a decir, los distritos como tales serían como gerencias, nada más, donde se ayuda a administrar, a recaudar, a limpiar, etcétera, pero si no, siempre se van a mantener los mismos problemas, ¿no? Los problemas de la desigualdad, de la inequidad, de la accesibilidad, de la movilidad, de los problemas ambientales, porque cada uno se mira el ombligo, digamos, cada distrito. Entonces, creo que esas dos cuestiones son también fundamentales para que no progresen los planes, y creo que son cosas que hay que atacar directamente. Gracias, Sharif. Tamara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Lucho y todos aquí, gente que conozco de muchos años. Sí, ese video la verdad es que es emocionante, comparto la idea de lo que comentaba Ana, porque en ese momento también me encontraba trabajando, motivada por la planificación de los barrios, de nuestros barrios informales, ¿no? Que iba de la mano con lo que se estaba trabajando en Plan 2035. Y sí, pues somos planificadores urbanos y tenemos esa ilusión de lograr que nuestros planes finalmente se puedan implementar. Y es duro cuando vemos que por diferentes razones estas no se pueden llegar a cabo, ¿no? Sobre todo cuando apuestas por la participación de sus diferentes actores, que finalmente son aquellos que son los beneficiarios directos de los impactos que puedan generar positivos, obviamente, de parte de sus planes, ¿no? Pero a pesar de que estos planes no se pudieron implementar, yo considero que no es posible renunciar a la idea de planificar. Sin embargo, es necesario reevaluarse constantemente sobre cómo estamos haciendo o realizando nuestros planes. Ya de por sí todos sabemos que no tenemos un plan desde que se concibió desde los 90, o sea, ya ni siquiera es hablar de que no se ha implementado, sino que sin siquiera se ha hecho el intento o sea, se ha hecho el intento, pero finalmente no se pudo concretar, y no se pudo tampoco incluso llegar a dar a conocer por finalmente la población, que es finalmente quien tiene que apropiarse de estos planes, ¿no? Creo que eso es también muy importante, y que a veces porque obviamente somos técnicos, somos especialistas en el tema, podemos a veces dejar de lado esa búsqueda de que la población finalmente se apropie de estos planes. Por otro lado, el tema de los planes también es que uno tiene la idea de que esto es algo muy lejano, ¿no? Entonces como que es difícil poder hacer entender a muchas personas de que finalmente esto me sirve, ¿no? Entonces yo creo que entre las estrategias o la reevaluación que tenemos que hacer siempre tiene que ir acompañada con espacios que permitan tener cosas o digamos proyectos que evidencien, que sea resultado de esta planificación, pero que no amerite pues un largo plazo, ¿no? Creo que podemos manejar estrategias para poder demostrar que es posible, que es necesario planificar, tomando en consideración, como le dije, otros mecanismos, ¿no? Se hablaba de las carteras de proyectos que justamente se buscó con el Plan 2035, hay una cartera enorme de proyectos que se plantearon. También creo que hay estrategias relacionadas a poder desarrollar proyectos pilotos que puedan justamente demostrar que es posible trabajar con la planificación.
Y yo sigo apostando por la idea de que tratemos de involucrar cada vez más a nuestra población y a demostrar que es posible hacerlo, ¿no? Definitivamente la institucionalidad, bueno, ya todos han hablado, ese es otro gran problema que se va dando, sobre todo en las municipalidades, que se da cada 4 años y que tienes que obviamente reinventarte, a ver si tienes o no la suerte de que este nuevo gobernante considere que es importante planificar nuestras ciudades y que no se desarrollen proyectos como los que que hemos ido viendo en estos últimos años, ¿no? Creo que sí tenemos, como le decía, reevaluarnos en esta idea en la idea de planificar nuestras ciudades, pero creo que debemos seguir apostando por ello, ¿no? Gracias Tamara. Sí, yo creo que una cosa que, a raíz de la pregunta de Willy, una cosa que no hemos discutido es el real sentido de la planificación y de los planes en una sociedad como la nuestra que no dio a luz ni la planificación ni los planes mismos, ¿no? Obviamente la planificación tiene una gran deuda con ciudades del sur global, digamos. Las ciudades que están de países en desarrollo tienen grandes problemas que tal vez nosotros hemos tenido menos fortuna con los planes, pero ciudades que han seguido incluso los planes con cierto rigor, mantienen problemas. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué sentido tiene un plan en una sociedad con 70% de informalidad? Es decir, entendiendo que la informalidad, por ejemplo, a mí lo que más interesante me parece de toda la teoría de Hernando de Soto es cuando define la informalidad, que él la define más como una zona nebulosa e incierta entre lo legal y lo legal. Es decir, no es que entre lo legal y lo ilegal hay una línea abstracta y perfecta, no. Eso es un área nebulosa, incierta, oscura, difícil de entender. Bueno, en el caso del Perú, en ese espacio incierto que muchos ven como una línea, hay 70% de la actividad económica, 70% de las ciudades, 70% de la población. Si el plan ha sido concebido como una lógica como de ordenar el territorio, claro, obviamente por definición el plan va a tener la capacidad de ordenar 30% de esa sociedad, 30% de esa ciudad, 30% de esas actividades. Entonces, no existe ahí una contradicción profunda entre las esperanzas y todo el peso que se le pone a un plan y lo que realmente puede hacer en ciudades como las nuestras, pero además la informalidad es un divorcio, expresa un divorcio enorme entre el Estado y su sociedad. Es decir, el Estado, con el 30% de la población mira hacia un lado, 70% de la población está en otra cosa totalmente distinta. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho el estudio de vivienda en laderas, el Estado no tenía cifras, no sabía qué estaba pasando en las laderas, no tenía porcentajes de ocupación, estado de la construcción. Eso era exactamente lo que dice de Soto, con quien no comparto nada salvo esa definición. Era una zona oscura y nebulosa, en la que casi nadie sabía nada. Pero esta informalidad finalmente sabemos que genera pobreza, desamparo, porque finalmente es producto del abandono. La economía informal es una economía de subsistencia, sin capacidad de generar bienestar en la población, sin capacidad de generar igualdad de oportunidades, ni nada de aquello que es una democracia o que es un país en democracia. Y todo eso lo hemos visto ahora con la pandemia. No solamente, entonces, claro, y la pobreza, que ahora la vemos, genera una desigualdad enorme que pone en tensión permanente al país. Entonces, ahí hay como una pregunta sobre el sentido del plan. Y por otro lado, en el video que acabamos de pasar, yo decía que el debate urbano era realmente pobre. Y yo creo que el escenario ha cambiado mucho de ese momento a hoy día. Yo creo que hoy en día, a raíz de muchas cosas que han sucedido, del Plan 2035, de la aparición de algunos programas, de mejoramiento de barrio, de acciones de los municipios en particular a lo largo de estos últimos 6, 7 años, la conciencia urbana se ha elevado notoriamente. Las demandas de la población son cada vez más fuertes. La población ahora se organiza, sabe cuáles son sus canales. Hay congresistas que han tomado lo urbano como una plataforma en el Congreso pasado. Entonces, de un lado hay una noción de plan como de
orden, de algo, un instrumento que genera orden, pero que difícilmente, desde mi punto de vista, va a tener posibilidades en un país como el nuestro. Y de otro lado, hay una población cada vez más consciente. No deberíamos, en el caso nuestro, siguiendo un poco lo que dijo Ana rápidamente hace un momento, pensar el plan más que como un instrumento técnico, como un pacto social, como un ponerse de acuerdo en prioridades mínimas y que luego intentar que todo el mundo suscriba ese gran pacto social. No es esta, por ejemplo, el que todos podamos ahora conectarnos por internet, incluso en los sectores menos favorecidos, en donde por temas de educación están llegando tablets, claro, no es que vayan a llegar a todas partes ni tan rápido, pero no estamos en un momento clave a raíz de la pandemia, a raíz de las situaciones que estamos viviendo, para cambiar totalmente nuestra noción de plan urbano y de repente agregar en ese nuevo panorama, después de todos estos procesos que han habido en los últimos 7 años, cómo el plan está incorporando la participación, la voz de la ciudadanía. Bueno, tomo la palabra, ya que lo hacemos más espontáneo. Bueno, creo que la planificación urbana en el Perú debe ser uno de los oficios más frustrantes del mundo, ¿no? Con tantos planes inconclusos. Debe ser como la de los ambientalistas. Hoy día que es Día Mundial del Ambiente, ha habido varios encuentros, webinars, y en uno de ellos los líderes de las divisiones climáticas de nada menos que la OECD, el WWF, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, decían, o el ministro de Ambiente de Costa Rica, que ahora va a ser el nuevo secretario ejecutivo del Fondo del Ambiente Mundial, decían que el 99% de los acuerdos internacionales en materia ambiental, desde los protocolos de Kioto, entonces los acuerdos sobre cambio climático, sobre biodiversidad, sobre lucha contra la desertificación, etcétera, no se han cumplido, ¿no? Y ahí sí hubo pactos, hubo acuerdos suscritos por casi todos los países del mundo y aún así no se cumplieron, ¿no? Nosotros no llegamos ni siquiera a concluir esos pactos o a concluir los planes que nos deberían servir como pactos. Entonces, yo sí creo que quizás debemos pensar en los planes no como productos estáticos aprobados por un consejo municipal y por lo tanto ahí escrito en piedra, sino como acuerdos progresivos, ¿no? Donde quizás los actores de la ciudad tengamos que aprobarlo por piezas y aprobando herramientas concretas, métricas concretas e indicadores concretos que podamos todos de forma colectiva ir midiendo y monitoreando en el tiempo, ¿no? Esa podría ser una forma más operativa de hacer funcionar un plan y de ir evaluándolo sistemáticamente de forma colectiva para que se cumplan los objetivos con sus métricas, con sus indicadores que de forma colectiva definamos, ¿no? Entonces, por ahí creo que era la cosa. No creo que debamos desechar los planes porque la informalidad nos supera, al contrario. Creo que deberíamos fortalecer los instrumentos, esos instrumentos, y hacerlos más ágiles, más abiertos a cambiar, más flexibles, para atender los desafíos de la informalidad, ¿no? Nuevamente, recordando el plan que hicimos, tenía un gran componente de intervención en la ciudad informal, justamente a través de toda la propuesta de Barrio Mío, de los proyectos urbanos integrales, que eran más intervenciones en el espacio público de la ciudad y en el equipamiento público. Creo que una de las deudas que tuvimos con el plan, que el plan tiene que ver con la vivienda, ¿no? Pero creo que se asumió el desafío de mirar y priorizar la ciudad informal, la ciudad vulnerable, la que hoy, con la pandemia del
estamos viendo que está sufriendo los mayores impactos de la epidemia. Y ahí está, esa cartera de proyectos, entonces, que es la gran Lima y la Lima que necesita de todos nosotros. Entonces, un plan sí puede atender la gran ciudad informal y no solo puede, que debe hacerlo, ¿no? Pero obviamente debemos ayudarlo a instrumentarse para que lo haga de forma eficiente, ¿no? Y recuerdo nuevamente, ley del suelo para poder financiar la ciudad, y ahora con el paquete de reactivación económica donde se va a inyectar muchos recursos a la economía peruana, justamente hacerlos ahí y priorizar esas zonas para transformar las ciudades partiendo de los barrios populares, ¿no? 30.000 millones de soles creo que el paquete de reactivación, ya estamos diciendo, no debe ser reactivación, debe ser transformación económica, ¿no? Entonces metámonos en la transformación de la ciudad en los barrios populares. José, dale. Sí, a raíz de la pregunta que planteaste también, ¿no? Sobre si es que realmente el plan tiene sentido en una ciudad donde la formalidad solamente representa 1/3, ¿no? Yo de repente me haría la pregunta a la inversa, ¿no? Y todos estos desafíos, estas eficiencias, estos problemas que tiene la ciudad, ¿se pueden solucionar sin plan? O sea, lo que sí está claro es que la ciudad puede seguir evolucionando, para bien o para mal, sin plan. Y así ha sido, ¿no? Durante muchos años, cuando se toman muy parcialmente en consideración los planes, entonces eso no requiere demostración, ¿no? O sea, Lima puede seguir creciendo sin plan, 10, 20 años más. Pero los problemas que tiene la ciudad, ¿no? Por citar uno muy específico a raíz de la última situación que estamos experimentando con la pandemia, ¿no? En San Juan de Lurigancho, donde hay 1 millón de personas, ¿no? No hay un gran hospital, solamente hay 2 pequeños hospitales, producto de todo este proceso de crecimiento que ha tenido durante décadas este distrito más poblado del país, no se tomaron las previsiones adecuadas y no existe prácticamente el suelo, ¿no? En su momento, cuando se estaba ocupando, no se previó, y ahora que ya está todo ocupado, no existe. Y nadie puede concebir que este distrito pueda seguir desarrollándose sin contar con una infraestructura mínima, ¿no? Para la cual se requiere contar con suelo. Entonces, digamos, ya no estamos hablando de una planificación a futuro para que se desarrolle de manera adecuada y cuando se ocupe por primera vez, sino estamos hablando de una zona prácticamente ya consolidada en la que hay que hacer transformaciones, ¿no? No la van a hacer los proyectos de inversión pública como los plantea el sistema Invierte.p, porque ahí, en el sistema Invierte.p, si planteas que tienes que hacer un hospital, el terreno pues será un activo, ¿no? Será un componente del proyecto que habrá que comprar. Pero cuando vas a comprar te vas a dar cuenta que todo el suelo ya está ocupado, ¿no? Entonces ahí sí se requieren instrumentos de gestión de suelo, ¿no? Urbanísticos, que sin ellos es bastante difícil que esa deficiencia pudiera subsanarse, ¿no? Entonces, digamos, este es un caso bastante específico que creo que evidencia y demuestra la necesidad de contar con los instrumentos urbanísticos o de planificación urbana para que estos problemas puedan superarse, ¿no? Y luego hay un tema más general que tiene que ver en el esfuerzo que hace el Estado por tratar de brindar desarrollo, ¿no? a la sociedad, a los ciudadanos. Hay 2 maneras de tratar de llevarlo, ¿no? Que es una de manera sectorial, como está organizado a nivel de gobierno central, que divide todas las necesidades públicas por temas, ¿no? Es una división temática en vivienda, en transporte, en medio ambiente, ¿no? Pero que resulta que los problemas en el territorio están bastante interconectados, ¿no? Y articulados. Y entonces ahí es donde hay una dimensión del desarrollo que es territorial, que no es sectorial, ¿no? Y que se puede plasmar de manera mucho más tangible en las ciudades, ¿no? Y que tienen la competencia los gobiernos locales, que lamentablemente son la instancia más débil que tenemos en nuestro sistema público, ¿no? Entonces, el Estado opera, ¿no? Con fuerza, con un montón de recursos locales, pues hay una debilidad tremenda, y justo ahí es donde se juega el partido del desarrollo territorial, donde todas estas grandes cifras macroeconómicas, ¿no? Que evidencian una salud del país hacia el exterior, se ve, ¿no? Que Perú puede tener una economía sana, saludable,
Pero cuando viene una situación como la actual, que pone a prueba realmente ese desarrollo, resulta que ese bienestar macroeconómico no bajó a la escala local, ¿no? Cuando uno camina por las calles y uno ve el sistema premoderno que tenemos de transporte público, o la ausencia de equipamientos mínimos como los hospitales que he mencionado, o la precariedad del sistema de abastecimiento de alimentos, que es una cosa tan básica, ¿no? Entonces resulta que una contradicción que tiene que ver mucho, creo, con la gran debilidad o la incapacidad que hemos tenido, ¿no?, como país de poder fortalecer el desarrollo territorial a nivel de gobierno local. Y finalmente, algo que también mencionó Tamara, sobre, claro, se ve, pues, ¿no?, los planes se ven como instrumentos que tienen un largo plazo de duración, ¿no? Y uno dirá, bueno, puede proponer bonitos proyectos, pero ¿y eso cuándo llegará, no? Mientras eso, yo tengo que seguir viendo. Pero sí creo que la planificación, ¿no?, tiene una posibilidad de poder aportar al presente, ¿no? Ahora mismo, en el Instituto Metropolitano de Planificación, por ejemplo, que se está trabajando como apoyo hacia las medidas de urgencia que tiene que desarrollar la municipalidad, se está incorporando el criterio de inteligencia territorial a la gestión municipal, ¿no? O sea, que a veces también se suele utilizar este modelo de desarrollo sectorial a nivel de gobierno local por temas, pero cuando aparece, ¿no?, todo esto plasmado en territorio, y ahí es donde la planificación creo que tiene un potencial tremendo, ¿no?, al manejar instrumentos territoriales, de poder aterrizar, ¿no?, todas estas grandes cifras. Por ejemplo, todos estos porcentajes altísimos de muertos en la pandemia, ¿no?, que uno las ve en una tabla de Excel y les dicen que un distrito tiene más muertos que otros. Pero uno sabe que el partido no se juega, y se juega viendo dónde están realmente las concentraciones de población vulnerable, de muertos, ¿no? Y entonces ahí es donde se pueden tomar las decisiones a nivel de desarrollo local. Y sí creo que ahí la planificación urbana no tiene que estar esperando pues 10, 20 años, ¿no?, de las prescripciones a futuro, cómo van a ser la ciudad, sino que puede aportar en el día a día y en la urgencia de situaciones como la que estamos atravesando en este momento. Y esto yo lo estoy viendo como está sucediendo ahora en la municipalidad y en la participación que tiene el Instituto Metropolitano de Planificación en apoyo a la gestión. Gracias, José. Tamara. Sí, a ver, bueno, se han dicho muchas cosas que son súper interesantes. Se ha hablado de la informalidad, del 70% de informalidad, son nuestras ciudades informales. Solamente yo quisiera algo que en realidad todos sabemos, ¿no? O sea, son las ciudades informales, digamos, nuestras ciudades informales se han desarrollado en todos estos años sin planificación. Y si bien obviamente ahorita con la situación del COVID vemos cómo las dificultades que se están llevando, en realidad ellos se han autogestionado justamente porque no ha habido la suficiente ayuda, hay que decirlo, del Estado para poder atenderlos. Aquellos que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de poder estar compartiendo con ellos, vemos esa capacidad que ellos tienen de salir adelante, y a pesar de no tener especialistas en el tema, han ido, digamos, experimentando y viendo con margen de error, sacando adelante a sus familias, sacando adelante sus viviendas. Entonces, creo que esa potencialidad es importante tomarla en cuenta justamente para que nosotros podamos ayudar a orientar esas potencialidades hacia cosas mucho más concretas, mucho más efectivas, ¿no? Justamente lo que nosotros buscábamos cuando estuvimos trabajando en Lima era poder articular la ciudad informal a la ciudad formal, ¿no? No establecer pues, como una barrera entre ellas, sino más bien integrarlas. Creo también importante que para poder llegar a eso es necesario tomar en cuenta también el componente social y comunicacional, que a veces eso se deja mucho de lado. Nosotros somos, vuelvo a remarcar esto, no somos especialistas, conocemos el tema, pero a veces esto no es fácilmente entendible para, digamos, la persona común, ¿no? Y creo que ahora, y en la experiencia que he ido teniendo en estos años, he visto que con buenas estrategias de comunicación es posible, digamos, dar mensajes claros y poder comunicar mejor lo que se quiere finalmente, ¿no?
Así que yo creo que simplemente hay que seguir buscando en alternativas de poder llegar. Definitivamente los planes no pueden ir solos, ya lo han comentado también, vienen con instrumentos de gestión, con mecanismos que permitan, por ejemplo, habilitar suelo para poder, digamos, dar facilidades para lo tan ansiado como es la vivienda social, ¿no? Que todavía se sigue buscando alternativas para poder competir con el mercado informal, ¿no? Creo que es posible, ¿no? O sea, vuelvo a remarcarlo, no podemos renunciar al plan. Tenemos que seguir pensando en estrategias para poder llegar a concretarlo y tener finalmente una ciudad planificada, que definitivamente no puede ser estática, eso me queda clarísimo. Finalmente, hace un momento también se habló, ¿no? Se decía que la planificación lo que finalmente tiene que hacer debe acompañar el desarrollo de nuestras ciudades, el cómo esto se ha ido generando en estos años, mejorar lo que obviamente no se ha dado de la manera correcta, pero creo que la planificación tiene que acompañar, no establecer productos estáticos, ¿no? Y creo que tú también lo has dicho, ¿no? Finalmente, yo de lo que recuerdo hace, no sé, pues 10, 15 años, no se hablaba como se habla ahora de ciudades, no había colectivos como tenemos a UDEAL, por ejemplo, que siempre está activo, jóvenes profesionales que están saliendo de las universidades y que hablan muy bien finalmente de qué soluciones se pueden dar a nuestros problemas que nosotros ya hemos visto desde hace varios años. Creo que esa es una esperanza a que podemos cambiar las cosas, ¿no? Gracias, Amara. Sharif. Sí, un poco para no repetir lo que se ha dicho, que creo que son todas cuestiones importantes. A mí me gustaría agregar hasta cierto punto, agregar una y enfatizar otra que creo que mencionó José, que tenía que ver con las infraestructuras, ¿no? Pero mirarla desde un punto un poco más amplio. La idea de la infraestructura, yo sí creo que los planes en un medio absolutamente informal y digamos, vamos a decir que de espaldas a la idea de la planificación, como tú bien indicas, Lucho, yo creo que la forma de educar a la población en términos de civismo, vamos a decir, y cuestiones básicas de convivencia, tiene que ver con poder disfrutar de las buenas infraestructuras. Una buena infraestructura social, en un término amplio, tiene que ver tanto con la educación, como la salud, como los parques, como cuestiones básicas de equipamiento, tanto como la movilidad, ¿no? Entonces creo que estas cuestiones de los planes, estas cuestiones, mejor dicho, en los planes se pueden, digamos, representar, se pueden medir, se pueden planificar y se pueden construir, se pueden llevar a cabo, ¿no? Con distintos instrumentos, con APPs, etc. Y creo que ese sería el rol principal de, digamos, un poco como lo que ha pasado con el metro, ¿no? El metro yo creo que es un ejemplo de que las cosas, con todos los problemas que ha tenido el metro, etcétera, e incluso el metropolitano, son dos espacios donde hay civismo. O sea, no hay un vandalismo, no hay una cuestión, vamos a decir, dentro de todo hay una cuestión de civismo, de cierto sentido de convivencia. Y creo que eso es una forma de, digamos, el buen camino que hay que seguir. Y la otra razón importante por la cual creo que hay que hacer un plan es porque no solamente que hay que hacerlo, sino tu pregunta era cómo hacemos con un sentido tan informal, ¿no? Yo creo que otra vez me dirijo a la gobernanza, que es parte del origen del problema, ¿no? Nuevamente, tener un Ministerio de Transporte, tener un Ministerio de Vivienda, tener un Ministerio del Ambiente, es un absoluto despropósito, ¿no? Las carreteras van por un lado, las zonificaciones van por otro, los proyectos de vivienda van por otro, o sea, y no hay nada que ver con, también la protección del medio ambiente va por otro, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, para comenzar creo que debería haber no sé si debería haber otro ministerio, no deberían haber los otros ministerios, deberían fusionarse dentro de uno, que debería ser el Ministerio de Desarrollo Urbano, ¿no? Pero que integre, digamos,
el medio ambiente, que integre el transporte, que integre la vivienda, y a partir de ahí empezar a, digamos, darle cierta continuidad y cierta autonomía a las ciudades y que se lleven adelante de manera coherente, ¿no? Creo que eso serían las dos cuestiones por las cuales además los planes son importantes y con lo cual la informalidad de algún modo puede, digamos, menguar. Gracias, Sharif. Willy. Tu micro, Willy. Tu micro está apagado. Willy, tu micro está apagado. Ya, Decía que no estaba en el plan, un poco esta intervención corta, pero lo dicho a mí me parece extremadamente importante. Se ha tocado casi todos los aspectos que tienen que ver con el tema de los planes. Sin embargo, me gustaría tal vez anotar algo que creo que resulta fundamental. En principio, comparto la esperanza de Tamara de que efectivamente el plan es una necesidad fundamental. Creo que todos estamos de acuerdo absolutamente con ello. Los colegas que han expuesto han hecho un recuento de todos los impases que normalmente tienen que ver con un plan que no consigue aplicarse a plenitud o en parte. Pero tengo la impresión que hay algo que también tendríamos que poner por lo menos en la mesa como discusión o como posibilidad de reflexión, es de que en realidad hay un asunto político de fondo que no debemos olvidar cuando tratamos de explicar por qué las cosas no funcionan. Si esta pandemia ha conseguido poner, como dice de algún modo el debate internacional ahora, el fin a un tipo de globalización, también esta pandemia ha puesto una suerte de línea divisoria en relación a una narrativa y a un discurso neoliberal que para el caso peruano lo único que ha demostrado es esa especie de cinismo social, de una especie de cobardía social del sector privado que en circunstancias tan dramáticas simplemente han reculado, se han puesto de espaldas y han dejado un pobre Estado absolutamente precario, precarizado por ellos mismos, a defender una situación en la que todos estamos involucrados. ¿Qué han hecho el sector privado? El ejemplo de las clínicas privadas es un ejemplo absolutamente vergonzoso de cómo en circunstancias tan difíciles no tienen el menor escrúpulo de ganar plusvalías, de incrementar sus ganancias. Este es el sector privado que defiende una política neoliberal que en términos urbanos lo que apuesta es lo que siempre ha planteado la ciudad liberal, para decirlo en términos de Leonardo Benévolo, es que la mejor política urbana es aquella que no existe. Y perdona que discrepe un poco, José, no es que no haya habido algún plan, es que el plan sin plan es otra forma de plan. Y sabemos quién gobierna ese plan, y dónde se planifica, entre comillas, y quién decide qué hacer con la ciudad. Y eso es algo que tenemos que poner en la agenda de la discusión, porque finalmente, independientemente de que mucha gente apueste por una reformulación de la Constitución del 93, es que gran parte del problema en el que estamos viviendo y estamos describiendo, lo que dice bien Sharif sobre la gobernanza y otra serie de problemas, tienen un punto de partida. Es la Constitución del 93, que ha sometido al Estado a una actitud subsidiaria y ha privilegiado como una especie de idolatría absurda al sector privado. Si nosotros sumamos la cantidad de periodos en los que el sector privado ha manejado la ciudad, lo que tenemos cada vez, después de cada boom económico, es una peor ciudad. Y eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, no perder de vista, y que cualquier plan urbano tiene que de algún modo someterse a una visión y a una discusión política que no podemos eludir. Yo estoy absolutamente de acuerdo que los síntomas expresados aquí son el efecto, pero no la causa. Y no habría que confundir los efectos por causas. Hay una dimensión política que tiene que acompañar el debate, porque eso tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con la relación entre Estado y ciudadanía, entre el sector privado, etcétera, ¿no es verdad? Y finalmente, yo tengo la impresión de que comparando con el sector privado relativamente culto
chileno, argentino, lo que fuera. Lamentablemente en la historia de nuestro país hemos tenido un sector urbano absolutamente antiurbano, desprovisto de una visión de ciudad. Y ustedes saben por qué. Porque el sector privado en este país nunca necesitó la ciudad para reproducirse como sector social. Los mineros y hacendados en el siglo XIX, inicios del XX, vivían fuera de Lima. Las grandes inversiones las tenían en sus casas haciendas, en sus campamentos mineros. La ciudad era apenas una vitrina incidental. ¿Para qué había que invertir en la ciudad y hacer mejor ciudad si sus fábricas no estaban en la ciudad? Y pasa exactamente lo mismo ahora. Y eso es algo que no deberíamos dejar de pensar. Y finalmente, lo que dijo Lucho un poco al final de su planteamiento, esta conexión entre pensamiento urbano y plan urbano, impregnado de la complejidad de nuestro país y de nuestro sistema urbano. Yo creo que hay una enorme deuda del pensamiento urbano peruano de producir teoría propia, teoría original. Y después de las cosas que escribieron Aníbal Quijano en los 60, no sé, José Matos Mar, que en ese tiempo lideraban un cierto nivel de pensamiento urbano en América Latina, lo que se ha producido después es francamente nada. Nada original y nada valioso, con excepciones siempre las hay. Y por eso los planes urbanos también están desprovistos de una teoría desarrollada por nosotros mismos. Hacemos planes urbanos con cabezas ajenas, con ideas ajenas. Y eso es algo que tenemos que pensar desde la academia, y eso a mí me ha parecido siempre un tema súper importante. Por eso cada vez que salimos fuera o conversamos con colegas de fuera, me dice, Willy, ¿por qué desde el Perú no aparece nada hace 30, 40 años? Algo interesante, un libro, una teoría, una visión urbana radicalmente nueva. El principal libro que se lee tiene que ver con temas de informalidad, Hernando de Soto, pero los urbanistas estamos fuera del tema. En términos de teoría urbana, fuera del tema. Y termino solamente señalando un síntoma. ¿Saben ustedes quiénes crearon el nuevo mapa de la ciudad de Lima que sirve a nuestra manera o a la manera como nosotros reconocemos la metrópoli? No fueron urbanistas, ni fue un plan. Fue Arellanos y su estudio de marketing, que le puse Lima Norte, Lima Sur, ciudad, la parte moderna de Lima, la parte, etcétera, Ipsos apoyo. Eso es inadmisible. O sea, ellos terminaron imponiéndonos una cartografía de una realidad urbana que debíamos haber sido los urbanistas los primeros en leerla, e interpretarla y codificarla. Es una muestra elocuente de que estamos un poco atrás de los fenómenos que deberíamos estudiar siempre con una visión totalmente innovadora. Bueno, ese era uno de los temas que quería abordar. Lucho, gracias. Gracias, Willy. José ha levantado la mano. Dale, José. Sí, gracias. También a partir de la mención que hace Willy, ¿no? Que la relación que tiene el plan con el contexto político, ¿no? Que yo creo que evidentemente nosotros somos los primeros en reconocer que la aplicación de un plan, la ejecución o la puesta en práctica de un plan, evidentemente depende completamente del apoyo, la decisión política y la orientación política que pueda haber en un gobierno, ¿no? Entonces, no es que el instrumento técnico por sí tenga una validación y que simplemente con una aprobación, ¿no?, esto pueda empezar a generar cambios. O sea, evidentemente, si es que no cuenta con este respaldo político, y no hay que olvidar que el plan no se aprueba técnicamente, el plan se aprueba políticamente, lo aprueba un consejo, ¿no? Entonces, valdría preguntarse qué cosa hay detrás de esa decisión política, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las presiones? ¿No? Y sí creo que evidentemente entonces es necesario hacer esa reflexión, ¿no? También hemos dicho siempre, ¿no?, que lo que ha sucedido en Lima a partir de las reformas de inicios de los 90 ha terminado representando un retiro del Estado en los asuntos públicos, ¿no?, y ceder más bien la iniciativa al actor privado, ¿no? Entonces, el Estado se autodeclara incapaz de atender los asuntos públicos en muchos aspectos, ¿no? Cede su lugar, y si bien a mí me parece que en muchos aspectos algunas reformas se han sido positivas, sin embargo, es imposible que esta situación pudiera haberse desarrollado mejor sin la participación del Estado. O sea, no se trata de que el Estado sea intervencionista,
que altere el desarrollo normal de la economía. Pero creo que en estos más de 25 años que han pasado, creo que ya a estas alturas, ¿no?, con esta situación que estamos enfrentando, nos queda muy en claro que la responsabilidad del Estado no puede ser cubierta, nunca va a ser cubierta por la iniciativa privada, ¿no? Cada quien tiene evidentemente un ámbito de interés distinto, ¿no? Entonces eso está bastante claro. Sin embargo, claro, también yo plantearía, si bien los cambios de la reforma neoliberal en el Estado peruano son de inicio de los 90, pero antes que eso también había todo un proceso de desarrollo informal, ¿no? O sea, el Cerro San Cosme, el Cerro del Pino, no son producto del Estado en el territorio, ¿no? O sea, había procesos que son mucho más constantes, ¿no? Y sí creo que también vale la pena leer cómo el proceso de evolución de Lima, ¿no?, tiene unas constantes, ¿no?, tiene unas lógicas que en muchos casos hasta superan, ¿no? Evidentemente superan la participación de 4 años que tiene un alcalde. O sea, la ciudad ha seguido desarrollándose, ha seguido creciendo con unas tasas de crecimiento, con una fragmentación territorial, con unas desigualdades, inequidades, a través de distintas propuestas ideológicas, políticas, ¿no?, transformaciones culturales. Entonces, sí creo que la ciudad tiene internamente una energía propia que creo que es importante saber desde los planes, ¿no?, interpretándola, leyéndola adecuadamente, poder orientar un poco más este desarrollo. Y finalmente, claro, la capacidad del Estado para poder dirigir o redirigir este desarrollo parece que es bastante limitada. Yo creo que evidentemente el plan tiene que ser lo suficientemente flexible, ¿no?, para que pueda acompañar, ¿no?, corregir las tendencias muy negativas, potenciar más estos aspectos que pueden ser aprovechados y que están ahí desatendidos, ¿no? Y finalmente, como se dijo también en el año 2014, ¿no?, me estoy robando ahí la frase de Manuel de Rivero, que era parte del Consejo Consultivo, el plan es una especie de sistema operativo de la ciudad, ¿no?, que tiene que ser lo suficientemente versátil para que luego cada cambio de gobierno, cada cambio de tendencia ideológica, política, no termine siendo tirado a la basura. O sea, hay desafíos que tiene la ciudad que superan a la ideología política. Evidentemente hay condiciones mínimas de calidad de vida de la población que tienen que ser atendidas, ¿no? Entonces, yo sí creo que los planes, ¿no?, si bien responden y están muy condicionados por el contexto político, creo que tienen que tener la flexibilidad y la solidez suficiente como para poder plantear estos horizontes a largo plazo sabiendo que estos contextos son bastante variables, ¿no?, de cambios políticos o hasta económicos que pueden darse en el plazo de duración que tienen, ¿no? Gracias, José. Bueno, antes de la última ronda, quiero compartir con ustedes, si rápidamente hemos hecho un extracto del libro. El libro en realidad se hizo inmediatamente, en el 2014, 2015 ya estaba listo, pero luego hubieron ahí algunos problemas para que salga. Entonces ahora el libro está disponible en la plataforma virtual del Fondo Editorial de la PUC. Entonces nada, paso algunas rápidamente. Yo creo que además a raíz de lo que comentaba Willy, ¿no?, la poca literatura urbana que hay en el Perú. A ver, no me hace caso. Creo que este es el link que vamos a ir viendo. Vamos a pasar rápidamente a las carátulas de la mayor parte de artículos. Una cosa interesante, este libro se lo dedicamos a Bernardo Secchi, que si se acuerdan estuvo acá para el workshop y a los 4 meses falleció. Yo creo que dejó enseñanzas bastante interesantes, algunas fotos de coordinación y demás. Algunos de los artículos que hay, de Willy, Lima contra Lima, que es una mezcla de ensayo a la vez histórico y analítico. Uno de Álvaro Espinosa, que a la fecha era director de Barrio Mío, y hoy es investigador de GRAE, la ciudad y la política, justamente. Un artículo mío sobre el primero que hice sobre el tema del doctorado, sobre los imaginarios. Y luego, mirando los proyectos, se me ocurre un poco una siguiente reflexión sobre la cual tal vez podrían hablar algunos. Esos son los 8 proyectos estratégicos que se escogió del plan para desarrollarlos en la semana del workshop. Y uno mira, bueno, hay también artículos, por ejemplo, el artículo de Eduardo Figari, sobre las clases medias,
un proyecto para Pachacamac, que es sumamente interesante, una propuesta muy medio, ambientalmente muy delicado, cómo poder operar el aeropuerto y el puerto del Callao pasado por varios alumnos y profesores. Un artículo de Mariana Leguía y Angus Lauri sobre Lima, ciudad abierta, y el proyecto que ellos dirigieron con sus alumnos de la reconversión de San Juan del Urigancho a partir de la reconversión de los dos penales. Creo que es la última entrevista que se le hizo a Bernardo Secchi. Lucho, no se te escucha. Bueno, nada, la entrevista a Bernardo Secchi, tal vez la última entrevista que dio, y el proyecto que desarrollaron los alumnos bajo Bernardo Secchi, la dirección de Bernardo Secchi y Charif Cafat, junto con Ricardo Huanqui, que era en la zona de Independencia, en el norte de Lima, un artículo de Alberto Fernández Dávila sobre el plan y las oportunidades para Lima, y el proyecto que hicieron sobre el centro de la ciudad. Otra entrevista que esta la hizo Gilson Naroa para Paola Vigano, y el proyecto que hicieron Paola Vigano, Aldo Mantovani y los alumnos en la zona de intercambio, en la zona sur, y San Juan, y San Juan de Miraflores, un artículo sobre estrategias de articulación urbana de Jorge Jauregui, muy vinculado al libro que él ha publicado ya hace varios años, y el proyecto que hizo con Manuel de Rivero y César Tarazona en la zona del Agustino, El Pino, San Cosme, un artículo de Carles Job, de la Metrópoli al Mosaico, que es parte de la conferencia que dio esa vez, y su proyecto sobre el litoral con Solange Fernández y Pauline Ferrer. Y finalmente, un cierre de Ana Zucchetti, que está con nosotros, un nuevo plan para una nueva ciudad, que también Ana es la que apoyó para la edición y que este libro se produzca. Y mirando los proyectos y pensando un poco en todo esto del Estado, o sea, la planificación nace obviamente en Europa con países sumamente fuertes, los proyectos estratégicos son proyectos enormes, y nosotros con un grupo de arquitectos y otras disciplinas, donde están Ana Zucchetti, Álvaro Espinosa, que es economista, Belén de Mesón, David Labarte, Javier Vera y Claudia Mico, acabamos de hacer un pronunciamiento que está corriendo ahí para firmas, en donde los 11 puntos son puntos justamente de gobernanza, normas que se necesitan, pequeñas intervenciones, cosas de orden territorial. Pensando un poco otra vez en la planificación, y luego al hacer estos 11 puntos que son medidas a ratos casi mínimas que hay que hacer en la ciudad para que la cosa mejore, otra vez no hay ahí una separación enorme entre lo que se necesita y lo que el plan nos puede ofrecer. Una última ronda como para que además de pasada se despidan, quien quiera empezar. Bueno, yo tomo el desafío y pediría a los autores o directores del nuevo plan, del Plan 2040, que espero que recoja el legado de lo que se dejó con el Plan 2035, que no esperen hasta el final de la gestión Muñoz para tener un plan aprobado, sino que quizás empiecen a concertar con todas las fuerzas vivas de la ciudad, que en estos últimos tiempos están más vivas que nunca, y el hecho de que estemos aquí esta noche es una muestra de ello, para empezar a activar la ciudad por proyectos, ¿no? Ya hay una cartera que dejamos, seleccionar con la ciudadanía los 8 proyectos prioritarios, digo 8 porque son los que están contenidos en el libro de Limápolis, o los 3, y empezar a construir consenso alrededor de ellos y activar la ciudad a través de ellos. Y regreso a lo que decía antes, creo que la prioridad debe estar en la ciudad informal, en la ciudad vulnerable, que ahora va a manifestarse, ya se está manifestando con todas sus miserias y todas sus crudezas. Ayer estábamos con un dirigente de Lima Este que decía, la vida en los barrios es un martirio, ¿no? Así lo dijo exactamente.
vivimos 8 o 10 personas en espacio de 4x3, los niños no pueden salir de casa a hacer deporte y se está acabando la comida, ¿no? Entonces debemos empezar por ahí, la ciudad debe empezar por ahí, no tenemos tiempo para esperar que el plan se concluya. Empecemos a activar la ciudad por ahí, a crear consenso alrededor de las soluciones que se necesitan para atender los desafíos de esa pieza de Lima, que es una gran pieza de Lima, y que son los peruanos más vulnerables que ahora nos necesitan, ¿no? Y puede también ser la fórmula para, insisto, inyectar los 30.000 millones de soles que la ministra está metiendo a la economía peruana donde más se necesita, ¿no? Ahí hay que hacer vivienda, hay que hacer parques, hay que hacer veredas, hay que hacer pistas, hay que hacer sistema de agua y desagüe, hay que hacer pequeños equipamientos y hay que reconstruir tejido social. Así que empecemos el plan por ahí y después vayamos construyendo el resto de proyectos para la gran ciudad, que creo que también el sector privado ahora sí necesita para su rentabilidad. El sector privado necesita ciudades eficientes, con sistemas operativos que también funcionen para ellos. Así que yo no los demonizaría tanto. Creo que aún hay esperanza para que algunos de ellos puedan ser nuestros socios para el futuro de las ciudades y el futuro del Perú que queremos. Así que llamémoslos a la mesa a trabajar juntos. También hay una nueva generación de jóvenes que están en el sector privado y que tienen una nueva mentalidad, ¿no? Así que no sé, hagamos ese esfuerzo por la Lima y por el Perú del futuro y por todas las ciudades del Perú. Gracias, Ana. ¿Alguien quiere continuar? De repente yo, para a manera de despedida también y como mensaje no más optimista, porque siempre hemos mencionado que a veces las reuniones para hablar sobre la ciudad, la planificación urbana terminan siendo una suerte de catarsis, ¿no? De que todo está mal. Pero creo que también Lima termina siendo una oportunidad como para ser optimista, ¿no? Y para enfrentarnos a un desafío que creo que de alguna manera va a generar satisfacciones y condiciones mejores para la vida de la ciudadanía, ¿no? O sea, en eso tenemos toda la seguridad de que el proceso va a ser así, ¿no? Y en este nuevo proceso que se está emprendiendo en la actual gestión, evidentemente se está tomando en consideración el avance que se desarrolló el año 2014. No puede ser, evidentemente, el mismo plan porque ha habido muchos cambios en la ciudad en los últimos 5 años, desde que hubo un censo nuevo en el año 2017, desde que hubo un fenómeno del Niño, más ahora la pandemia. Entonces, no es poco tiempo estos 5 años como para poder mantener la propuesta del año 2014, que yo creo que el año 2014 estaba completamente lista para entrar a difusión. Si a inicios del 2015 se hubiera dado continuidad al Plan 2035, creo que sí hubiera servido para una discusión como la que todos aspiramos, ¿no? Como en este evento, un conversatorio, pero ya a escala pues metropolitana, ¿no? De diálogo, de acuerdos, ¿no? Pero el tiempo que ha pasado sí obliga a que se tenga que reajustar no solamente el horizonte, porque evidentemente no tiene que ser al 2040, sino a madurar un poco más algunas cosas y a fortalecerlas, ¿no? Pero evidentemente la base está ahí y ahora además también se está contando con un contexto favorable en la relación que se tiene con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que está buscando la firma de un convenio para también contar con su participación, con el financiamiento y el apoyo técnico. Entonces sí veo algunas condiciones, ¿no? Que tienen que ser aprovechadas y capitalizadas. Y evidentemente lo que es necesario también promover, ¿no? Porque no solamente es el proceso técnico, sino también el político, ¿no? Que creo que surge de la ciudadanía, que está vinculado con el tercero, que es la participación ciudadana. Creo que el ámbito político se activa a favor del plan solo a partir de la participación ciudadana. Mientras este no sea un reclamo de la ciudadanía, y evidentemente tiene que sentirse representada en las propuestas del plan, ¿no? Es bastante difícil que a nivel político se den los cambios que se requieren. Hay muchos cambios normativos que tienen que ser aplicados para que los instrumentos del plan puedan llegar a su máxima
aplicación, ¿no? Y estos algunos tienen que ver con cambios a nivel congresal de leyes, ¿no? Entonces, eso no se va a activar si es que no surge desde abajo, desde la base de la ciudadanía. Y por lo pronto, de parte nuestra, un compromiso para, a pesar de las circunstancias difíciles, ¿no? Poder promover una participación ciudadana, ¿no? Y poder impulsar el plan. Y una vez que se apruebe, evidentemente ya entra la responsabilidad de todos. O sea, la aprobación del plan realmente es solo el inicio de lo que podría ser un proceso de mejora y de cambio en la ciudad, ¿no? No es el fin, es todo lo contrario, es solamente el inicio de lo que implicaría un trabajo arduo de varios años en donde todos tenemos que sumar. Gracias, José. ¿Tamara? Sí. Sí, en realidad tomando como parte lo que ha conversado José, efectivamente, ¿no? El Ministerio de Vivienda y la Municipalidad están trabajando juntos en poder poder desarrollar este plan 2040, y no solamente de Lima Metropolitana, sino también el Callao. Como creo que no sé si creo que no se ha desarrollado nunca un trabajo conjunto entre las tres instituciones, ¿no? Ministerio de Vivienda, Callao y Lima, y creo que esta es una gran oportunidad de trabajo conjunto, de haber contado, digamos, de contar con el financiamiento para poder hacer esto juntos, y con esta idea, obviamente, de hacerlo lo más participativa posible. Definitivamente, entre la situación en la que nos encontramos, tenemos que encontrar herramientas nuevas de participación como las que estamos llevando ahora a cabo, pero creo que es posible hacerlo. También remarco la idea de que, si bien los planes se aprueban, obviamente el factor político son los regidores finalmente que aprueban este plan, es importante, y vuelvo a remarcar, la apropiación de la población en los planes, porque finalmente los regidores se deben a su población. Entonces, finalmente, si es que nosotros logramos una apropiación de la población en estos planes, finalmente podemos lograr que los objetivos y las metas que se planteen en estos planes puedan ser bien llevadas finalmente por los actores que la aprueban, ¿no? Entonces creo que sí, pues es posible hacerlo. Creo que es una gran oportunidad, es un gran reto definitivamente el poder hacer ambos planes de manera paralela, que es justamente lo que estamos trabajando ahora. Pero también es importante la participación de todos, no solamente de la población en general, sino de la academia, y de los diferentes actores que tienen definitivamente algo que decir sobre cómo proyectar nuestras ciudades, ¿no? Veo comentarios respecto a que también es importante que dentro de estos planes es necesario trabajar a una escala, a una pequeña escala, ¿no? A pequeña escala con nuestras comunidades. Definitivamente nuestras zonas informales, es posible poder trabajar con ellas distintas estrategias que nos permitan integrarlas a nuestra ciudad formal. Creo que es posible, ¿no? Así que nada, seguiremos trabajando en ello, y esperamos contar pues con el apoyo de todos en esto, ¿no? Gracias. Gracias, Amara. Sharif. Sí, bueno, yo también, para un poco terminar con cierto optimismo, pienso que la carta que comentabas es una carta donde de algún modo se ordena un poco las demandas ciudadanas, ¿no? Y creo que es a las cuales el plan de Lima al 40 va a responder de distintas maneras. Y sí creo también que es importante comenzar con el plan sin que esté todo listo y todo terminado, ¿no? Si hay una idea ya concreta, que creo que ya la deben tener, podrían empezar a negociar con las municipalidades para que de algún modo adopten eso y se lo hagan propio, ¿no? Y no hayan estos conflictos más adelante. Si el plan metropolitano tiene que durar en teoría como unos 20 años, digamos, tiene que haber algunas líneas rectoras que se vayan haciendo por partes, ¿no? Siempre recuerdo el informe de Grade sobre
análisis minucioso en todas las laderas de Lima que le llamaban inversión sin planificación, ¿no? De cómo hacían miles de pedacitos de muros de contención y escaleritas y pequeñas intervenciones con un sentido populista, devolviéndole el favor a los votos de cada asociación que había tenido el apoyo del alcalde, y como todos gastos, digamos, se podía haber invertido en una gran infraestructura para todo el distrito que, claro, hubiera tenido que ubicarse en algún sector y eso hubiera puesto molesto a otro sector, ¿no? Entonces, por tratar de quedar bien, al final todos siguen en problemas, ¿no? Entonces, creo que para eso está el plan, para que, digamos, inteligentemente se vayan haciendo cosas significativas, de pequeña escala, en cada sector, y sepan que esto, digamos, eventualmente le va a tocar a todos, o que va a estar, digamos, proporcionalmente repartido, y la gente lo empiece a adoptar y lo haga propio, ¿no? Creo que ese es el futuro, y después ya las grandes obras se irán dando más adelante. Creo que en ese sentido se puede esperar que el plan va a ser muy útil. Gracias, Sharif. Willy. Anfitriones, agradecer a los colegas que estuvieron esta noche para comentar un tema como el que hemos tratado y terminar con un espíritu por lo menos optimista y pese a la crítica, digamos, a los fundamentos estructurales de la situación actual en términos políticos, yo sí debo reconocer que un gesto de madurez política es fomentar un nivel de continuidad en el Estado, en gestiones o trabajos de planificación como el que se da a través de José ahora, convocado para ver el plan al 40, independientemente de que José lideró el proyecto en el periodo en la gestión de Susana Villarán. Yo creo que la convocatoria es el reconocimiento a una trayectoria de solvencia profesional impecable y que respeto muchísimo. Pero sin embargo, más allá de eso, más allá incluso de los técnicos o los intelectuales, evidentemente la realidad tiene su propia lógica. Y en esa perspectiva espero de que lo que venga implique, por lo menos a través de José, rescatar fundamentos de un proyecto de ciudad social que está en el ADN de esta narrativa planteada en el documento al 35, más allá igual de algunas observaciones que puedan hacerse, pero creo que hay algunas ideas importantes, incluso proyectos a los que se ha referido Ana. Yo quiero ver solo qué pasará con el Parque del Migrante, que en este momento es el campo de batalla más importante para observar en qué dirección quiere ir la gestión de Muñoz, ¿no es cierto? Es en este momento un espacio que está recibiendo presiones de todo tipo. Yo creo que lo que se haga con el Parque del Migrante, de algún modo será el indicador de lo que en realidad puede y quiere hacer la gestión de Muñoz, y en esa perspectiva, José, esperamos que tu aporte sea fundamental para ir poniendo otra vez en valor la dimensión de lo público sobre lo privado, y que la ciudad es, como diría Manuel Castel, el principal espacio público de todos, ¿verdad? Y que esta lógica privatizadora de la ciudad termine, y espero que esto funcione bien. Ese es el deseo de todos, creo, para seguir viviendo en una ciudad como Lima, y no caer en esta sentencia un poco citanática de Aníbal Quijano cuando me decía que la única manera de vivir en Lima es estudiándola. Yo creo que uno puede vivir en la ciudad para vivirla, y eso es un poco lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Willy. Sí, también solamente para rápidamente agradecerles a todos por el tiempo y la disponibilidad, especialmente un agradecimiento particular a José y a Tamara, que son funcionarios públicos que están ahora a cargo del plan y a cargo de una dirección importante y que están aquí con nosotros para conversar, para discutir, para confrontar ideas, lo cual es también un signo de una actitud absolutamente democrática que hay que resaltar y que esperemos que sea común entre todos los funcionarios públicos siempre. Y obviamente también agradecer a Ana siempre su voluntad y su energía, y a Sharif con su rigor. Solamente decir que la próxima semana, el miércoles, se inicia desde CONUR
Know, y en la plataforma, en esta misma plataforma, acá, Arquitectura, Ciudadanía Abierta, se inicia una serie de conversatorios macrorregionales, que tienen como centro este pronunciamiento, y lo que se quiere es como enriquecerlo, compartirlo con urbanistas, con arquitectos, con autoridades de las ciudades de la macrorregión, en este caso sur, y luego iremos moviéndonos hacia el norte, en conversaciones para ver, analizar, conversar sobre la realidad urbana en distintas ciudades del país. Muchas gracias a todos por su presencia, por su atención, y hasta la próxima. Adiós. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias, chao, chao. A dormir. Gracias. Gracias.